Bienvenidos a La Cátedra, el canal del conocimiento, actualidad, ciencias jurídicas, sociales y políticas, historia, poesía, literatura, arte, música y en general el canal no solo del conocimiento, sino también de la práctica de ese conocimiento para ir construyendo un mundo mejor, más justo, más humano, más digno para todos y para todas. Y sobre todo, un mundo en donde podamos nosotros decir que vivimos plenamente, es decir, que la vida tiene sentido. En esta oportunidad vamos a hablar de derechos y garantías. Corresponde así al tema 9 del curso de protección integral a niñas, niños y adolescentes. Quienes han seguido el canal de La Cátedra y han cursado todos y cada uno de los capítulos y temas del que está compuesto el curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes saben muy bien que hemos hecho un gran esfuerzo, no solo un esfuerzo desde el punto de vista personal, que es el que en todo caso tiene menor importancia, sino que con escasos recursos, con un telefonito, grabando sonido como podemos, con grabaciones que no tienen la calidad de otros canales, influencers y youtubers que tienen todas las posibilidades materiales, económicas y de recursos. Nosotros hemos ido llevando ya 8 grandes temas del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Temas que a su vez muchos de ellos están compuestos por distintos capítulos, por lo extenso de la temática que hemos tratado. Como saben, comenzamos con todos los principios básicos, la historia, el concepto y el desarrollo de la filosofía universal de los derechos humanos, porque creíamos que era muy importante en los temas 1 y 2 conocer la base fundamental que conforma la esencia de toda la doctrina general de derechos humanos para poder comprender a la doctrina particular de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Así que con este tema 9 ya casi llegamos al final del curso, que está compuesto por 10 grandes temas. No quiere decir que vamos a abandonar de manera alguna la temática de niñez y adolescencia, pero que el curso de manera formal finaliza con el tema 10, es decir, el próximo tema subsiguiente a este tema número 9. Es importante que para abordar los derechos y garantías podamos revisar nuevamente, y a eso les invito y les dejo por acá el llamado, es decir, el link, el enlace para que vayan a los temas 1 y 2 del curso de protección integral, porque allí allí se encuentra la base para poder comprender de manera absoluta e integral los derechos y garantías. ¿Por qué hemos querido tratar derechos y garantías? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero en todo el curso hemos hablado de derechos, en algunos temas hemos hablado de garantías. Sin duda que sí, es así. Pero ¿por qué tenemos que hacer un tema exclusivo para derechos y garantías? Tenemos que hacer un tema exclusivo y particular para derechos y garantías porque en la práctica, y también miren que en la academia, en la teoría, pero mucho más en la práctica, se presentan serias confusiones entre unos y otros. Y por eso hemos querido delimitar los derechos de las garantías, la noción de derechos con la noción de garantías. Una y otra, como dice muchos autores, son indudablemente complementarias, pero es necesario delimitarlas para poder entender la utilidad que tienen los derechos reconocidos y la utilidad que tienen las garantías que son establecidas para poder dar cumplimiento a estos derechos o restituirlos en caso de que sean violados.
Yo simplemente de manera introductoria quiero hacer dos cosas teniendo como base la Convención sobre Derechos del Niño. La primera de ellas es ver el artículo 2, hablar del artículo 2 nuevamente, aunque ya lo hemos tocado en otras oportunidades, porque allí justamente es la clave para entender esta noción delimitada de derechos respecto a las garantías. El artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño establece que los estados partes, es decir, los estados que forman parte de la Convención de Derechos del Niño, la mayoría de los estados del mundo, respetarán los derechos enunciados en la presente convención, y ahí está el tema del respeto al derecho, el concepto de derecho. El respeto significa la obligación de hacer o de dejar de hacer cuando este dejar de hacer va a garantizar justamente el cumplimiento de derechos. Y seguidamente establece y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Este artículo 2, que es el principio de igualdad y principio de no discriminación, es claro cuando establece derechos por un lado y el aseguramiento, la efectividad, que se repite luego en el artículo 4 de la propia Convención de Derechos del Niño, que consiste justamente en las garantías que trataremos en este tema. Y un ejemplo claro es que la Convención, cada vez que reconoce un derecho particular a los niños y a las niñas, asegura un grupo de garantías, es decir, un grupo de mecanismos de efectividad para que el derecho se cumpla por un lado, es decir, un grupo de obligaciones, responsabilidades del Estado, de la familia y de la sociedad para que el derecho se cumpla por una parte, y un grupo de garantías y mecanismos para que en caso de que el derecho no sea cumplido, este sea restituido. Un ejemplo, y es la segunda cosa que quería señalarle, es el artículo 28. No quiero decir que este sea el único, también el 27, también el 13, también el 17, el 12, etc. Pero el 28, cuando se reconoce el derecho a la educación, la Convención no se basta con reconocer el derecho a la educación como una obligación de los estados partes para todos los niños, niñas y adolescentes, sino que establece un grupo de garantías, de mecanismos para que este derecho se materialice y sea efectivo en la vida y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Mecanismos que incluso van a la accesibilidad y la garantía de asistencia adecuada, incluyendo la asistencia económica, si fuera necesario, para los niños, incluyendo el nivel superior de educación, no solo el nivel primario o el nivel básico, no solo el nivel secundario, en algunos países llamado bachillerato o colegiatura, sino el nivel, incluso el nivel superior. Para entender cabalmente los derechos y la noción delimitada de derechos y garantías, hemos hecho este tema 9. Hemos tratado de ser lo más explícitos posible y ustedes verán si al final podemos delimitar claramente en nuestra vida práctica, en el quehacer institucional, en el quehacer de los órganos y entidades del que forman los sistemas de protección, si podemos delimitar cuándo estamos en la obligación del cumplimiento de un derecho y cuándo nace la garantía, sea primaria, secundaria, de restitución o la primaria de cumplimiento. De eso se trata. Por supuesto, también para entender este tema, y a eso les invito y les dejo también el enlace por acá, es muy importante que regresemos a una edición que hicimos de un capítulo que se llama Conversando con, y en esa oportunidad conversamos con el doctor Víctor Hugo Altuna Villamarín sobre el derecho penal de adolescentes. En la parte final de este tema 9 abordamos algunos aspectos básicos
del derecho penal de adolescentes y sobre todo de la protección a adolescentes que se supone han cometido un delito o que se encuentran en conflicto con la ley penal. Pero yo les invito a que en este mismo canal vayan ustedes a Conversando con el doctor Víctor Hugo Altuna Villamarín, en donde se trata de manera profusa, suficiente y bastante importante, con ejemplos prácticos, todo el decurrir, la historia y también los principios básicos y las formas que deben asumir los sistemas penales de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Así que no dejen de ver en este mismo canal, Conversando con el doctor Víctor Hugo Altuna Villamarín. Una vez visto los principios de protección integral y tal cual como dijimos en esa oportunidad, es necesario hacer una delimitación de la protección integral, delimitando los derechos de la garantía. Es decir, la protección integral no solo son derechos, son también garantías, pero por lo general se confunde entre derechos y garantías y se habla indistintamente de derechos y garantías de las personas, derechos y garantías de los niños, etcétera, etcétera. Sobre esto yo quiero decir, digamos simbólicamente, que los derechos son el qué y las garantías son el cómo. El derecho es la condición subjetiva, es decir, el qué se reconoce, el qué condición se reconoce a la persona humana, mientras que la garantía es el cómo se va a operar, cómo se va a efectivizar o cómo se va a materializar esa condición, ese qué que ha sido reconocido. Entonces, si nosotros decimos que los derechos constituyen el qué, se relaciona indudablemente con una cualidad o una condición reconocida al sujeto de derecho. Mientras decimos que las garantías son el cómo, está relacionado con un mecanismo o con muchos mecanismos, depende del derecho que esté reconocido, con muchos mecanismos que permitan la efectividad de estos derechos. Dicho esto, nosotros entramos directamente a definir en sentido muy general qué son derechos. Derechos son condiciones subjetivas reconocidas universalmente a todos los seres humanos. También, como decíamos nosotros, se conoce como derechos fundamentales. Cuando hablamos de condiciones subjetivas, significa que el ser humano o los seres humanos somos titulares de esa condición a donde quiera que nos encontremos y a donde quiera que nos dirijamos. Es decir, esa condición la cargamos para arriba y para abajo, por decirlo en dos platos. Cargamos esa condición para arriba y para abajo. Yo puedo preguntarle a alguno de ustedes en este momento, ¿a usted le duele el estómago? Usted tiene una apendicitis en este momento y usted me va a decir, no me duele el estómago, no tengo apendicitis. ¿A usted le aqueja algún mal de salud en este momento? Tiene un dolor de cabeza, está próximo a un aneurisma, y usted me va a decir, no, yo no. Pero eso no quiere decir que usted pierda la titularidad de la condición subjetiva del derecho a la salud. Aunque usted no tenga dolor de barriga, aunque usted no tenga apendicitis, aunque usted no tenga un aneurisma, usted es titular permanente de la condición subjetiva y le pertenece esa condición, la titularidad de esa condición subjetiva. Por eso se le llama condición subjetiva, porque corresponde a todos los seres humanos independientemente de la necesidad de uso que de ella tengan. Es decir, aunque no la estén utilizando, sin embargo, siguen siendo titulares de esa cualidad reconocida o condición reconocida. Sabemos ya que son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y que son personalísimos. Eso ya lo sabemos. Estos derechos y garantías comprenden relaciones de reconocimiento universal que se ejercen por todos y cada uno de los individuos frente a los órganos del Estado, frente al Estado mismo o frente a cualquier otro factor de poder que pueda expresar de alguna forma
condiciones de superioridad o de poder o de toma de decisiones que afecten esa condición subjetiva de la que es titular un ser humano o muchos seres humanos colectivos difusamente considerados. Como decíamos antes, los derechos constituyen verdaderas limitaciones. María Gracia Moray lo desarrolla muy bien. Dice, los derechos de los niños son una limitación al Estado, una limitación clara, objetiva al Estado. Son prohibiciones también y obligaciones que se imponen al poder público. Por tanto, cada derecho expresa una expectativa positiva, una expectativa de cumplimiento positivo. A estas se le llaman prestaciones. O una expectativa de carácter negativo. A estas se identifican con la prohibición de lesionar, con la prohibición de dañar, con la prohibición de realizar algún acto que pueda vulnerar o amenazar derechos. Por supuesto, involucran la posibilidad siempre de que sean modificados, pero solo para avanzar, para hacerlos mejores, y eso ya lo hemos dicho. Y se reconocen, por supuesto, de manera igual, de manera universal a todas las personas y no a una categoría determinada de personas. Comúnmente, y desde la mitad del siglo pasado, de los años 60 aproximadamente, hasta nuestros días, se viene hablando mucho de derechos colectivos o difusos. Y originalmente el surgimiento de los derechos colectivos o difusos vinculados a las acciones populares, las llamadas acción popular por el cumplimiento de derechos, ahora reconocidas como acciones de amparo o recursos de amparo o acciones de tutela de derechos, depende de la denominación que le den los países, tienen su gran acogida y promoción en Europa y particularmente en Francia. Esta tesis de los derechos colectivos o difusos. En América Latina comienza en Argentina de alguna manera a desarrollarse académicamente el estudio de los derechos colectivos o difusos. Nuestras leyes hablan mucho de derechos colectivos o difusos. Las constituciones modernas, el caso de Venezuela, por ejemplo, el caso de Bolivia habla de derechos colectivos, en el caso de Venezuela se habla de derechos colectivos o difusos, y las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes han distinguido entre derechos colectivos o difusos y derechos individualmente considerados. Entonces es de importancia hacer una delimitación entre derechos colectivos y derechos difusos. ¿De qué estamos hablando cuando expresamos derechos colectivos? En la lámina de derechos colectivos o difusos vemos claramente de qué se trata. Y dice textualmente, colectivo, cuando la titularidad del derecho une, y yo digo une o afecta, a personas por un interés común y determinado, que puede ser o no el interés de otro u otro grupo de personas, pero nunca será el interés o el derecho de todas las personas universalmente consideradas. Es decir, que cuando estamos hablando de derechos colectivos, estamos hablando de un grupo determinable y determinado de personas que reúne una condición específica en el que el interés que tienen es común. Hablemos, por ejemplo, del gremio de mineros, o del gremio de panaderos, o del gremio de zapateros, o del gremio de abogados o de farmacéuticas. Estos gremios expresan claramente los derechos colectivos. Lo que le afecta a ellos puede o no afectar a otro grupo determinado de personas. Con seguridad no afecta a otro grupo determinado de personas para que podamos estar hablando de derechos colectivos. Veamos, por ejemplo, una prohibición un poco trastornada de que quienes tenemos más de 50 años ejerzamos la abogacía. Se prohíbe que los mayores de 50 años puedan ejercer el derecho libremente. Esto afecta indudablemente
a la sociedad en general, pero y particularmente a quienes tenemos el interés común, es decir, quienes somos abogados y tenemos más de 50 años. Pero no afecta a quienes son ingenieros, no los afecta en su derecho al ejercicio profesional, no afecta a quienes son farmacéuticos, afecta a quienes somos abogados, pero además no a todos los abogados, sino a los abogados que tenemos más de 50 años. De manera que allí el interés común está plenamente identificado en ese grupo determinado también y determinable de personas. Mientras que cuando estamos hablando de derechos difusos, la titularidad del derecho une o afecta, agrego, a todas las personas y por tanto el interés no es solo de un grupo determinado, sino que el interés es común al interés de la universalidad de las personas en un espacio determinado y en un tiempo determinado, sin que se pueda delimitar de una persona a otra o de un grupo de personas a otra, ni por su cualidad similar o igual, ni por el interés común. Es decir, pongamos como ejemplo el agua potable. El agua potable, el derecho al acceso al agua potable, nos interesa la universalidad de las personas, porque tiene que ver indudablemente con un derecho humano fundamental y está relacionado con la salud y con la vida, con la supervivencia y con el desarrollo. De manera que nos interesa a todas las personas. No le interesa nada más a los abogados que tengan agua potable, no le interesa nada más a los mineros tener agua potable, nos interesa a todas las personas tener agua potable. Pero si en el ejemplo anterior de los derechos colectivos nosotros dijéramos que lejos de prohibir el ejercicio de la abogacía a los abogados de más de 50 años se prohibiese a través de cualquier tipo de disposición también trastocada, se prohibiese a todas las personas tener abogado, ¿es un derecho colectivo o es difuso? Es difuso. Cualquiera no va a necesitar de un abogado, pero tiene prohibido contratar abogados. De manera que esto permite identificar claramente cuando estamos hablando de derechos colectivos y cuando estamos hablando de derechos difusos. Esto tiene un interés práctico que nosotros vamos a ver, vamos a observar con mayor detenimiento y lo vamos a tocar con mayor detenimiento cuando seguidamente, en esta misma delimitación, en la lámina siguiente, hablemos de protección especial. Tenemos los derechos colectivos, tenemos los derechos difusos y tenemos los derechos o el derecho de protección especial. En el derecho de protección especial ya no se trata de un grupo colectivo determinado que une por un interés común a las personas, o de un grupo difuso, indeterminado, en donde el derecho puede unir a toda la globalidad y universalidad de las personas, sino que se reconoce el derecho a la protección individualmente considerada cuando a una o más personas que sean fácilmente individualizables y determinables se les vulneran o amenazan uno o más derechos humanos de manera singular. Es decir, que mientras aquellos constituyen una universalidad de personas y de derechos, estos constituyen una individualidad de personas y derechos. Antonio Carlos Gómez da Costa, educador brasileño, yo digo filósofo y maestro brasileño, expresa claramente para distinguir entre derechos universalmente considerados y derechos individualmente considerados algo maravilloso. Él dice, nosotros estamos frente a derechos colectivos o difusos cuando se afectan derechos de supervivencia, desarrollo y participación. Y en ese sentido estamos, dice él, cuando a través de la política pública se garantizan, por ejemplo, derechos de supervivencia, desarrollo y participación, se están garantizando derechos universales para todos. Y son beneficios, dice, para todos. Se generan beneficios para todos. Y mientras que cuando estamos hablando de protección especial, no estamos hablando de grupos de derechos, estamos hablando de situaciones de hecho que afectan un solo derecho, el derecho a estar protegido. De manera que cuando hablamos de protección especial, digo yo ahora, estamos hablando en sentido singular. Y cuando hablamos de protección universal, estamos hablando en sentido plural. En sentido plural y en sentido singular, en el mismo
en la misma dirección en ambos conceptos. Esto quiero explicarlo. Tanto en cuanto es sentido plural de los derechos universales, en cuanto a los sujetos a los cuales está dirigido, porque está dirigido a la universalidad de sujetos, a todos los bolivianos, por ejemplo. Es decir, que los derechos universalmente reconocidos, los de supervivencia, desarrollo y participación, son plurales tanto y en cuanto a los sujetos a los cuales está dirigido, es decir, a toda la pluralidad de sujetos, de una universalidad de sujetos, de un país determinado, por ejemplo, de una comunidad determinada, de una localidad determinada, como en cuanto a los derechos que reconoce, porque dentro de los derechos de supervivencia hay una gama infinita de derechos, dentro de los de desarrollo igual y dentro de los de participación igual. Son plurales los derechos y son sujetos plurales también a los cuales están dirigidos esos derechos universalmente reconocidos. Mientras que en materia de protección especial no se trata ni de sujetos plurales ni de derechos plurales. Se trata de un sujeto individualmente considerado o un grupo de sujetos o personas que pueden ser determinables o individualmente considerados, ¿verdad? Y tampoco se trata de una pluralidad de derechos, sino de una singularidad de derechos, porque, por supuesto, es un solo derecho protegido. Es el derecho que se tiene a estar protegido contra cualquier situación de hecho, contra cualquier acto u omisión que vulnere derecho. Por tanto, cada vez que estamos hablando de derechos universalmente reconocidos, es decir, de derechos de supervivencia, desarrollo y participación, estos son plurales, y cuando estamos hablando de derechos de protección o del derecho de protección especial, más propiamente dicho, es un derecho en singular. En términos de Antonio Carlos Gómez da Costa, en materia de derechos universales se trata de beneficios para todas y todos. En materia de derecho de protección especial ya no se trata de beneficios para todas y todos, sino de quitar los perjuicios, los daños, de hacer desaparecer los actos u omisiones de perjuicio o daño contra una persona determinada. Y eso es lo que da nacimiento en la mayoría de las legislaciones en materia de protección universal, da nacimiento a las acciones populares o amparos o recursos de protección colectiva o difusa, pero que en materia de protección especial da razón de las medidas individuales de protección. Esto permite, pues, que tengamos claro la delimitación entre derechos colectivos o difusos y la delimitación entre derechos o derechos individualmente considerados. En la siguiente lámina volvemos al concepto de protección para profundizar sobre lo que antes hemos dicho. Ahí en ese concepto de protección integral ustedes se van a dar cuenta que está dividido en dos. Una primera parte que está dirigida, cuando habla del conjunto de políticas, acciones, planes y programas, y está dirigida a los derechos de supervivencia, desarrollo y participación, es decir, a los derechos colectivos o difusos, los universalmente considerados, mientras que una parte final que se señala claramente con una flecha que está dirigida a la protección especial y dice que se trata de atender a las situaciones especiales, vean, situaciones, no derechos, en que se encuentran los niños individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados o están amenazados o en un derecho o en varios derechos. Subsiguientemente lo que hacemos es un resumen en la lámina siguiente de los contenidos de la protección integral y vamos a referirnos a la lámina en particular. Dice, bueno, los derechos humanos resumen la protección universal. Cuando se trata de protección universal estamos hablando de que también estas pueden ser garantizadas o pueden ser desconocidas a través de políticas públicas, que la protección universal compromete toda la gestión pública, como ya dijimos con Alessandro Barata, en la afirmación, realización e implementación de los derechos de los niños, en el que la protección universal el Estado es un obligado de prestación de derechos y está limitado en su autonomía por la propia estructura y organización estatal.
existen órganos o deben existir órganos que controlen a la autonomía o la libertad de autonomía que tiene el Estado. Debe existir un sistema de control y restitución que a su vez coactúa con el Estado, pero que lo obliga a dar cumplimiento a los derechos o a restituirlos cuando estos derechos son vulnerados. Y, por supuesto, permanecen en la protección universal mecanismos de restitución, como venimos diciendo, pero estos mecanismos siempre deben ocupar lugar secundario, pues si los mecanismos de restitución fuesen los primarios, nos conformaríamos simplemente con atender niños y no con generar políticas sociales activas que prevengan la violación. Y en ese sentido es importante recalcar que la protección universal debe comportarse no solo comprometiendo la gestión pública, tanto en políticas, en acciones, en planes y programas de protección universal, como en políticas, planes, acciones y programas de protección especial. Pero algo que en lo que debemos insistir, incluso si fuese preciso decirlo hasta el cansancio, es que la atención, la multiplicación de la atención a niños no significa que se está protegiendo a la niñez. Siempre he dicho, a mayores programas de atención, mayor falencia existe en la política pública, porque justamente la existencia de mayores programas de atención y de más niños atendidos en diversos programas significa que la prevención primaria está fallando. En algo no está funcionando la prevención primaria, si es que existe, o puede ser que la prestación de servicios básicos, la prestación de servicios públicos esté fallando o no está llegando a la niñez y adolescencia. En ese sentido, es bueno insistir. Para que exista protección universal, es necesario que esta protección tenga suficiente presupuestación, que esté dirigida con prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, que destine los recursos públicos y se vigile la implementación real de esos recursos públicos para la niñez y adolescencia, y no que el grueso del presupuesto esté dirigido a programas de atención individualizada, sino que el grueso de la presupuestación, del financiamiento público, de la inversión social en la niñez debe estar dirigido a políticas de prevención universal o prevención primaria. En términos concretos, a más cantidad de programas de atención y a mayores niños atendidos en programas de atención, debemos revisar con mayor dedicación qué está pasando en la política pública de prevención. Atendimos, por ejemplo, anuncian algunos medios de comunicación en declaración de algún ministro, atendimos más de 15.000 niños que estaban en la calle en estrategia de supervivencia. ¿Qué está diciendo este ministro? Este ministro lo que está diciendo es que hay una máquina reproductora, hay una industria reproductora a 1 millón de niños de la calle y que usted no está parando esa máquina con una política acertada, que usted no está frenando esa máquina que produce niños de la calle, y que esa máquina que produce niños de la calle tiene su explicación seguramente en la pobreza, en las condiciones de desigualdad, en las causas estructurales que afectan a familias enteras, a comunidades enteras. De manera pues que con un ejemplo como este nosotros podemos descubrir un poco la importancia que tiene la protección universal, sin desmeritar la importancia que también tiene la protección especial, porque hay efectivamente niños que están en situación de pobreza, niños que están en situación de carencia, que están desescolarizados o excluidos del sistema escolar, y hay que incluirlos, restituirles sus derechos. Esto en cuanto a la protección universal. El otro aspecto en el que se resume la protección integral y que ya hemos explicado es la protección individual o protección especial, que hemos identificado como una protección singular en cuanto al derecho que protege y en cuanto al sujeto que protege. Esta se expresa a través de dos grandes instituciones. La institución de las medidas especiales de protección, preferiblemente de carácter administrativo,
es decir, que deban nacer en órganos administrativos más próximos a las comunidades, a los municipios, a los barrios, los más próximos al niño y a la familia mismo, a través de órganos administrativos que de forma especializada se dediquen se destinan y tienen como atribución dictar verdaderos mandatos de protección individual cuando un niño se encuentra vulnerado en sus derechos para que estos sean restituidos, o hacer cesar mandatos que hagan cesar la amenaza, la amenaza inminente o no, en la violación de un derecho determinado. Estas medidas especiales de protección también pueden ser de carácter judicial, pero preferiblemente, insisto, de carácter administrativo, aunque después sean o tengan que ser revisadas por el órgano judicial. Y por supuesto, el otro gran grupo de garantías en materia de protección individual es a través del sistema penal de responsabilidad. Cuando se presume que un adolescente ha cometido delito y cuando es imputado en la comisión de un delito, se rodea, por supuesto, de un grupo de medidas que se resumen en un proceso garantista a través de normas adjetivas previamente consagradas en legislaciones especiales que respondan al artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño y a las reglas de Beijing sobre tratamiento de los menores que se encuentran en conflicto con la ley o que están privados de libertad. Dije en conflicto con la ley penal o que están privados de libertad. Y entre ellos hay que destacar lo siguiente. Primero, en cuanto al artículo 40 de la Convención, aunque no vamos a desarrollar esto, en cuanto al artículo 40 de la Convención, un proceso que sea garantista y que reúna los principios universales de derecho penal, de derecho procesal penal, reconocidos a todos los adultos, pero los especiales que se reconocen a la adolescencia en particular, que haya o que se haya sido imputada en la comisión de un delito determinado. Estos son el hecho de que la privación de libertad sea utilizado como medida de último recurso y de carácter excepcional, es decir, solo para una gama determinada de delitos, como medida de último recurso, utilizando otro tipo de medidas que no sean la privación de libertad, que han sido llamadas alternativas, pero que ahora pasan a ser medidas principales en el contexto de ese artículo 40, mientras que la alternativa es la privación de libertad. Entonces, como medida principal tenemos sin duda alguna, ¿verdad?, las que antes se llamaban alternativas, es decir, por ejemplo, la amonestación, las reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la semilibertad, entre otras, ¿verdad? Lo que se ha dado en llamar el seguimiento en libertad también, entre otras. En segundo lugar, que el proceso penal de conformidad con las reglas de Beijing esté circunscrito en el marco de la política de justicia social de un Estado, de manera que el proceso esté rodeado de garantías también educativas y de socialización, que no sea la privación de libertad o una medida de las principales que he mencionado o una medida no coercitiva, es decir, no privativa de libertad, per se. No es el objetivo en sí mismo, que el objetivo sea la socialización y la completación del proceso de desarrollo, la culminación del proceso de desarrollo del niño con la incorporación de su familia. Es decir, que en este sentido el proceso en sí mismo también debe ser educativo. En este sentido el proceso en sí mismo va a estar rodeado de, instancias de carácter educativo. Cada acto que se produzca dentro del proceso debe ser explicado suficientemente al adolescente y de esa forma protegido de manera especial. El sistema penal, entonces, de responsabilidad de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, por supuesto, es un sistema también garantista de carácter individual, porque no se enjuicia a todos los adolescentes bolivianos, no se juzga penalmente a todos los adolescentes bolivianos, sino a un adolescente determinado que ha cometido también un acto típicamente antijurídico y que resulta responsable
de la comisión de ese acto. Finalizado así el tema 9, nos aprestamos a la culminación del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. El próximo tema, es decir, el tema 10, tratará de ir desarrollando cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño. Esto es, viéndolos por categorías, es decir, dentro de la categoría de supervivencia, cuáles derechos comprende, qué significan, cuál es el tratamiento que da la Convención, por ejemplo, al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la identidad, entre otros. Igual con la categoría de derechos al desarrollo, la categoría de derechos de participación y la categoría de protección especial. Este tema 10 seguramente llevará más de un capítulo, si es necesario 2, 3 o 4 capítulos, cuantos sean necesarios, pero con ese tema cerramos el curso de protección integral a niñas, niños y adolescentes. Insisto, no significa que cerremos la temática de niñez y adolescencia. Significa que el curso de manera formal termina con este tema 10. Recuerden que siendo su canal, ustedes pueden darle un like, un me gusta, suscribirse a aquellos que no están aún suscritos y por supuesto pulsar la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que se produzca la edición en la cátedra de Yuri White, toda vez que nosotros estamos a su disposición.